Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y bueno, después de haber conversado un poco acerca de la alimentación, ¿no? Y de cómo tenemos que equilibrar esta comida en fiestas, vamos a conversar ahora también de cómo vamos a equilibrar un poco nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Y para eso nos acompaña Carlos Chávez Ruiz, él es psicoterapeuta y vamos a conversar de cómo manejamos justamente las emociones en estas fiestas navideñas. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Carla? Un gusto. Ajá. Cuéntanos un poquito, ¿no? Hablábamos un poquito afuera del micro. En estas fiestas hay toda una suma en realidad de emociones, ¿no? Está el tema de la ansiedad por las compras, ¿no? El tema del estrés por el trabajo, los que trabajan en números tienen que hacer el cierre sí o sí, ¿no? Sí. Digamos, de sus nóminas. Estamos el tráfico, el estrés, los regalos, ¿no? Pero también hay una parte que vivimos un poco de las emociones de la familia, la tristeza, los reencuentros. ¿Cómo hacemos, no? Para que todo eso quepa dentro de nuestro pequeño ser? Esta es una temporada, creo que de excesos, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, excesos, por un lado, económicos, uno quiere invertir, pasar lo mejor posible con la familia, las emociones, los encuentros con los amigos, la alimentación, la gente quiere comer todo lo que no comió meses antes, o sea, es una época de excesos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Evidentemente siendo conscientes en principio que es una época de excesos. Es decir, considerar darse un tiempo, en principio de descanso y por otro lado también de distensión, ¿no? De recuperar, digamos, la importancia de esta época de recordar lo emocional de esta época, ¿no? Los vínculos que hay que volver a reconstruir, ¿no? Eso, sobre todo en principio, claro. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos para sobrellevar este momento de ansiedad y de estrés que se vive, ¿no? En las calles, en los centros comerciales, en el mismo trabajo también, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Para, digamos, entrar en cierto control, que es importante, ¿no? Sí, en principio, o sea, el control es algo que uno no va a tener nunca al 100%, ¿no? Uh-huh. Que uno tiene que saber administrar. O sea, por un lado, el control tiene uno que ser consciente que no va a ser completo y darse tiempos para ir a terapia, por ejemplo, ¿no? Buscar tener espacios más de construcción íntima con los vínculos con los amigos, con las personas cercanas y evitar que sean simplemente vínculos superficiales, no centrarse en los regalos, ¿no? O solamente en las reuniones superficiales, ¿no? Sino buscar que estas reuniones sean reuniones realmente íntimas, ¿no? O sea, cercanas. Uh-huh. Y no abandonar también los espacios personales, ¿no? El deporte, darse un espacio para salir y leer un libro, ¿no? O sea, dedicarse a uno mismo, ¿no? Porque afuera está todo hecho una locura, ¿no? O sea, el tráfico, la gente que quiere encontrarse con uno, los regalos, los pendientes, y uno tiene que ser muy consciente de eso en principio, ¿no? Que el afuera va a ser un caos. El tema es qué tanto yo me dejo envolver internamente por ese caos. Uh-huh. Sí, muy de acuerdo totalmente, ¿no? Es importante que encontremos nosotros por ahí la forma de, ¿no? Claro. Y de repente aquellos que ya están en visitas con sus psicoterapeutas, que digamos no dejen de asistir, porque a veces justamente por estos compromisos, exacto, ¿no? De fin de año dejamos mucho espacio y es ahí en donde en realidad pues te vuelves un poco loco, ¿no? Por todo lo que está pasando. Entonces es importante que respeten y su calendario, sus fechas y sigan yendo. Es muy común. O sea, normalmente un psicoterapeuta diciembre, enero son días o unas fechas que las tiene bastante libres porque todos los pacientes te cancelan las citas. Uh-huh. Están porque en otra cosa, ir de viaje, reuniones con los amigos, ¿no? Un montón de cosas y que al final uno termina abandonando ese compromiso con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, y también atender los aspectos emocionales íntimos, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? Las personas que estuvieron antes en el Año Nuevo, la Navidad pasada y ahora ya no están, ejemplo, o los migrantes, las personas que tienen que vivir estas épocas que son intensas, son importantes para muchas personas, para todos en general, creo que como sociedad, y se ven en un lugar lejano. Yo, por ejemplo, yo no vivo acá en Perú, yo vivo en España, y claro, yo tengo la suerte de poder pasar estas fechas acá con mi familia, pero mucha gente no. Entonces eso es muy doloroso. Y aprovechando porque hace unos días, el 18, fue el Día Internacional del Migrante.
Entonces, temas de salud mental, migración y el dolor que uno puede llegar a sentir, además de lo bien que uno se puede llegar a sentir en estas fechas, o sea, el dolor puede ser muy grande proporcionalmente, ¿no? Cuando no estás junto con tus seres queridos. Uh-huh. Es como ir a dos extremos, ¿no? Porque es como que vives la fiesta de la Navidad, ¿no? La unión, de lo que siempre se habla, la unión en familiar. Sí, pues obviamente te reúnes con la familia, ¿no? Pero también llegas al otro pico en el que de repente, sí, como tú dices, el año pasado eran 12 los miembros de la familia, Claro, ¿no? claro. Ahora contamos si somos 11 o 10 de repente, porque, bueno, 2 de ellos ya no están. Entonces caes en ese otro lado que viene a ser el otro pico de la tristeza, ¿no? Y te abruma eso. Entonces, ¿cómo también encontramos esto y cómo encontramos el apoyo en la familia para poder sobrepasar? Claro, no todos somos iguales y no a todos nos afecta de la misma forma, ¿no? Claro, yo creo que es importante pasarlo en principio a nivel grupal, ¿no? Uh-huh. Como familia, pero también darse cuenta que no todos están viviendo la misma experiencia, Uh-huh. no todos van a vivir la misma experiencia. Entonces, esos tiempos de soledad, de introspección, que justamente eso invita, la Navidad, el Año Nuevo también, los planes del año que vienen, o las cosas hechas o no hechas en el año que está terminando, son importantes, es importante que sean atendidas, ¿no? Uh-huh. Atender todo eso. Y nosotros estamos muy hacia afuera y con muchos pendientes, tantos que no podemos atender o ese dolor o todo este momento, ¿no? De introspección que debería de ser justamente este cambio, este hito. Termina un año, comienza otro, Uh-huh. claro. Has tocado un punto importante, ¿no? Que tiene que ver con todo eso que nos abruma. Se me ha ido ahorita la palabra, pero cuando haces una relación de cosas y, bueno, no logras concluir todas las cosas, llegas ¿Como procrastinas? ¿Algo así? Sí, y Claro. llegas como que a sentirte un poco frustrado. Ahí está. Exacto, Regresó exacto, la palabra a mí. exacto, Llegas como a exacto. sentirte un poco frustrado porque como que miras tu hoja de año y dices, bueno, esto tiene check, uy, aquí, y esto no logré, ¿no? Entonces Exacto. como que te invade este tema de Exacto, frustración y eso exacto. hace que tu psique, ¿no? Cambie también. Claro, porque luego los objetivos que me planteé para este año, ¿cuántos los cumplí? ¿Cuántos Uh-huh. no? Que sean siempre objetivos medibles, ¿no? Que yo pueda cotejar si era mi objetivo viajar a tener 3 viajes internacionales y ahorrar tal cantidad de dinero, pongámosle. Entonces que sea medible y luego también plantearme objetivos posibles para mí y medibles para el próximo año, ¿no? Y para no frustrarme justamente, Uh-huh. esto que dices es importante, ¿no? Que es tratar de no vivir eso, ¿no? Pero todo eso tiene que ver justamente con verse, ver con qué es lo que quiero hacer, ¿no? Con qué herramientas cuento, la fecha también por la que estamos viviendo, cuán importante es para mí, y eso, ¿no? Hacer ese ejercicio, es un ejercicio igual, ¿no? Y pensar Uh-huh. en uno. Justamente ahora que estaban hablando sobre temas de nutrición, es pensar en uno y pensar en el deber, tengo que, porque son las fiestas, tengo que comer así, tengo que dedicarme a tales cosas, ¿no? O sea, pensar en mí también, eso es importante. Uh-huh. Y de repente que, bueno, a raíz de lo que dices, podamos aprender que ese listado de cosas que vamos a hacer para el próximo año sean de repente cosas, como tú dices, medibles, ¿no? Y que se puedan, y que tú veas que dentro de lo que tú manejas puedas lograr, ¿no? Exacto. O sea, no es tampoco la idea de ponernos cosas que sean inalcanzables, Claro. ¿no? O que de repente inalcanzables en un año, ¿no? De Exacto. repente puede ser un objetivo tuyo que no está mal trazártelo, Exacto. pero va de repente a generar un poco más de tiempo, ¿no? Ajá. 1 año, 2 años, 3 años, de repente. Entonces, terminas el año y no pudiste ponerle el check y te vas a sentir frustrado. Claro, o puedo dividirlo en 3 etapas, ¿no? Si es dentro de 3 años, pues la primera etapa este año va a ser el objetivo, ¿no? Ajá. Y así el segundo y tercer año hasta completar ese Sí. macro objetivo. Sí, Claro. es tema importante, ¿no? Claro, Es claro. como que hay que ir conociéndose y hay que también conocer de qué estamos hechos y qué podemos hacer y qué también como que poder, claro, no tenemos una bolita mágica para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero podemos ponernos pues objetivos que sean medibles para que luego no nos frustremos, Y ¿no? por otro lado también comprender que esta es una situación de extremos, ¿no? Intensa, no solamente para mí, sino también para todas las personas que me rodean, familia, amigos, y cada uno está viviendo por procesos distintos. Entonces, atender mi proceso, comprender que las otras personas también están pasando por procesos difíciles Uh-huh. de migración, tras pérdidas, ¿no? De personas queridas, mascotas, Sí. ¿no? Y también frustraciones económicas. Está mucho también esto de tengo que estar a la altura para mis hijos, para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, quien sea, para mi pareja.
Para la sociedad Para en la sí, ¿no? sociedad ¿Cómo en me va a sí. ver la sociedad? Claro, Sí. tengo que comprar cosas, tengo que, ¿no? O sea, tengo que estar siempre con una sonrisa en el rostro para el otro, cuando no necesariamente siempre va a ser así, ¿no? Ujú. Bueno, Carlos, hemos tocado temas bastante importantes. Creo que en realidad nos has dejado bastantes mensajes ahí que hay que rescatar, Claro, ¿no? Que ya cada quien para desde... reflexionar Exacto, cada estos quien días. desde el mueble donde nos esté escuchando, desde su cocina, su sala, su auto o no sé, ¿Dónde su trabajo, esté? en donde estén, Claro, puedan encontrar recaudar alguno de los claro, mensajes, claro. ¿no? Y reflexionar en ellos, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Carlos, por Gracias haberte a dado ti, el tiempo gracias a además de ustedes, venir a sí. compartirlo. Y por favor, ¿cómo hace la gente para encontrarte antes de que regreses de repente A España. a España, ¿no? Y puedan de repente recibir un poco de asesoría de tu parte. Pues yo dirijo junto a un amigo mío un instituto que se llama Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Ahí brindamos cursos de formaciones de psicoterapia humanista, que es una psicoterapia que se centra en el humano y solamente en lo que le pasa, en la experiencia de la persona. Por un lado, es algo mucho más complejo, y también brindamos psicoterapia desde ahí. Entonces pueden seguirnos por Instagram, Facebook. Ujú. ¿Cómo están en las redes? Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Ahí está, Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Bueno, gracias, Carlos. Que tengas una excelente fiesta. Sí. Bueno, estás ahora por Perú, ¿no? Claro. Estás con la familia. Bueno, y ahora. aparte para dejar mi WhatsApp nada más. Claro, ¿no? sí, por favor. El 99708-4334. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Te decía, felices fiestas para ti, para tu familia y para Gracias, todos igual. los que vayas a convivir en este 24 y también el próximo año, ¿no? Buenísimo, que nos igual. pongamos ahí objetivos que sean medibles, lo ha dicho hoy día nuestro amigo Carlos. Sí. Muchas gracias. 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 Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero volvemos con mucho más aquí en Ruta de Éxito.